Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos del colectivo Desde la Izquierda y la página Lo que los medios me dicen. Déjenme saco el micrófono por acá porque como que no me alcanzaba y me lo voy a poner. Ahí está. Bueno, tenemos que hablar de lo que está sonando en las redes sociales, de lo que está sonando en los medios de comunicación. Y se trata de esto, de las elecciones en Estados Unidos, unas elecciones y un sistema electoral realmente extraño que pocos entienden y que lleva añísimos en Estados Unidos, a finales de los 1700, 1800, por ahí, desde ahí tienen ese tipo de sistema electoral y bueno, pues no lo han cambiado. Ya es mucho tiempo y es un tanto complicado porque se basa en unos puntos que tienen los distritos electorales. Y esto pues supuestamente lo sacan en base a la densidad poblacional de cada una de las entidades de Estados Unidos. Entonces hagan de cuenta ustedes que algunos estados tienen cierta puntuación, ¿no? Independientemente de la cantidad de gente que vote, bueno, pues lo que se cuenta en realidad para dar un ganador en las elecciones de Estados Unidos es quien gane más de esos puntos, de esos distritos electorales. Un poco raro porque algunos distritos electorales valen 6 puntitos o 6 votos, otros valen 13, otros valen 20 y tantos, ¿no? Hay por ahí alguno de 30, otros tienen 4 nada más. Entonces, al final eso es lo que se suma y se determina al ganador. Se dice que el primero que llegue a los 270 de estos puntos, pues sería prácticamente el ganador de estos distritos electorales, sería el ganador de la presidencia de Estados Unidos. Complicado. Aunque el otro candidato pudiera tener muchísimos más votos, como pasó en la elección pasada de Estados Unidos, donde Hillary Clinton tuvo más votos comunes y corrientes, pero menos puntos en esos distritos electorales. Entonces, por eso ganó Trump. Y ahorita pues va a ocurrir exactamente lo mismo, independientemente de la cantidad de gente que vote por uno o por otro, lo que cuenta es que ganen en esos estados y vayan sumando esos puntos para al final saber quién es el presidente de los Estados Unidos. Complicado, raro, porque bueno, no se me hace muy democrático, no sé, pero pues allá ellos, ¿no? Se supone que el que más reciba votos en general debería de ser el ganador, pero no es así. Raro, pero así es. Entonces ahorita en las redes sociales anda el golpeteo, si Trump, si Biden, o qué onda, que con quién nos va a ir mejor y con quiénes va a ir peor, y qué vamos a hacer y qué va a pasar con México. Pues no sé, ahorita yo les voy a dar por ahí mi punto de vista y pues vamos a ver, ¿no? Más o menos qué es lo que puede pasar, pero pues espero poder ver por aquí comentarios de ustedes para ver qué opinan y qué piensan de todo esto y ver si realmente los atormenta como parece que a mucha gente lo está atormentando, qué es lo que va a pasar con estas elecciones. Espérenme tantito, estoy buscando aquí una pequeña información, pero si no la encuentro, pues nos arrancamos con los saludos para todos ustedes. Espérenme tantito. A ver, miren. Vamos a saludarlos en lo que carga esto. José Guadalupe Ibarra dice, ¿qué pasó, Paul? ¡Qué milagro! Un saludote, muchas gracias. Ángel Mejía, buenas noches desde Atlanta. María Alejandra, buenas noches, Paul. El otro día me enteré de en la televisión lo de tu papá. Un abrazo con cariño. Así, muchas gracias, mi papá que falleció. Muchas gracias, María Alejandra. César Hernández, saludos, Paul, desde Mexicali. ¿Desde qué? ¿Mexli? Karime Muñoz dice saludos desde la ciudad de la eterna primavera. Ricardo Núñez, no es lo mismo, la vez anterior no hubo fraude, esta vez sí. Bueno, sí, por eso por ahí, de hecho vi yo por ahí un pequeño video ahorita que comentas del fraude, de gente que estaba en esos distritos electorales contando los votos y decían que había gente que había votado que tenía fecha de nacimiento de 1900 o 1920. No, o sea, imagínense ese tipo de votos que iban para Biden, que con gente que era como de 1900, entonces eso es imposible. Bueno, no sé, a lo mejor sí hay gente que vive
chingo, pero bueno, ese tipo de cositas y de detalles se están dando en Estados Unidos y por eso hay que estar atentos para ver cómo funciona su sistema electoral. Por ahí el día de ayer en la madrugada, bueno, después en la madrugada de ayer, se frenó por ahí el sistema, se les cayó, no sé qué pasó. Y se pararon el conteo de los votos y yo dije, bueno, pues parece que el INE está por ahí metido y el PREP de México, ¿no? Les está por ahí dando una clasecita de cómo hacer las cosas en la noche, porque resulta que cuando se volvió a iniciar el conteo de votos salió una línea así en favor de Biden, pero recta hacia arriba, iba abajo, y de repente cuando regresa el sistema se va para arriba, pero en línea recta, y dije, oye, eso se parece muchísimo al PREP, de la manera en que funcionó el PREP en México en la elección del 2006, donde las líneas de plano se cruzaron, o sea, Andrés Manuel en ese entonces con Felipe Calderón iba para arriba y Calderón iba abajo y de repente Calderón se va para arriba y Andrés Manuel para abajo, ¿no? Un cruce totalmente raro y absurdo, fuera de toda lógica estadística, pero así haiga sido, como haiga sido, decía Calderón, pues gané por 200,000 votos, imagínense, o sea, fue una contienda muy rara, muy extraña, y que por cierto esos paquetes electorales pues ya pelaron, porque los quemaron, ¿no? Para que no se pudieran ya revisar, entonces ya están destruidos. Raro, muy raro, pero así fue. Entonces en Estados Unidos pasó algo similar y dije, ¿qué onda? Por ahí anda el INE asesorando. María Alejandra dice que no se deje el trompa. Dice Noroña que en Estados Unidos no existe la democracia, que eso es una vil mentira. Janes dice saludos desde Sinaloa. José Miguel García, saludos y buenas noches desde la ciudad de Mexicali. ¿Mexicali? Sí. Desde Mexicali, Luis García dice saludos desde Guerrero. Reinaldo Rodríguez, no da lo mismo, Obama prometió amnistía y fue quien más deportó. Pues fíjate que sí, ahorita que estás diciendo precisamente ese dato, y Obama, que era demócrata, ¿no? Demócrata, fue el presidente que más mexicanos exportó. Lo sacó de su país, separó familias de una manera bárbara. O sea, separó familias, porque era gente, se dio una persecución donde iban a su casa y los sacaban y los deportaban. A lo mejor nada más deportaban al papá, o a veces al papá y a la mamá, pero como el hijo había nacido en Estados Unidos, pues lo dejaban en Estados Unidos y separaban a la familia. O sea, eso fue algo barbarísimo que hizo Obama, que era demócrata, ¿no? Entonces, por eso a lo mejor ganaron los republicanos o ganó Trump en la elección pasada. Y ahorita quién sabe cómo nos vaya a ir. Lo cierto es que, ¿cómo les digo? México va a seguir adelante, gane quien gane. Eso no va a afectar en nada. Bueno, va a haber diferente tipo de relación, se habrá que llegar a unos futuros acuerdos, futuros convenios, futuras estrategias, diálogo, negociación con el nuevo presidente, quien esté. Si es Trump, pues ya lo conocemos. Si es el otro Biden, pues vamos a ver qué onda. Pero va a ser lo mismo para México. Tenemos un presidente firme y totalmente consciente de su proyecto de nación. Eso sí es innegable, innegable. Ha hecho cosas, ¿no? Como la cervecería esta que se quería poner en el norte, americana, que fue muy criticado. ¡Pum! Se paró. El rollo y el saqueo que se estaba dando por estas generadoras de energías limpias extranjeras, también no importó y se revisaron los contratos y ok, quieren generar energía limpia, perfecto, pero con buenas condiciones y que favorezca también a la Comisión Federal de Electricidad y que la Comisión Federal de Electricidad también pueda venderla, porque resulta que nada más los extranjeros podían, o primero ellos vendían y dejaban atrás a la Comisión Federal, pero sí se colgaban del tendido eléctrico de la Comisión Federal. ¿No? O sea, unos contratos leoninos que favorecían a los extranjeros más que a los mexicanos. Entonces, eso no importó y se paró, ¿no?
el combate al huachicol y todo este rollo de Pemex, querer generar más, habilitar las refinerías para que generemos nuestro propio combustible y dejemos de comprarle a Estados Unidos. Y se hizo. Las refinerías se modernizaron, los están modernizando y están ya produciendo más combustible que antes. Y estamos dejando de comprarle combustible a Estados Unidos. Yo hoy en la Ciudad de México compré Premium en $17.56. Se quitaron los gasolinazos y todo ese rollo, ¿no? Y se está produciendo en México y cuando esté la nueva refinería, pues se va a producir más. Y cuando se acondicionen de mejor manera las refinerías, pues se va a producir todavía más barato y dejaremos de comprarle a Estados Unidos. Entonces, eso no impidió que este presidente tomara esas acciones. Cuando aquel bloqueo económico que nos iba a hacer Trump, ¿se acuerdan de esa amenaza? De ese bloqueo económico que nos iba a hacer por la entrada de indocumentados a su país. Y el presidente de México firmemente dijo, no, o sea, vamos a platicar y vamos a negociar. Pero si en algún momento, lo dijo en conferencia mañanera, si en algún momento el presidente Donald Trump decide ponerle aranceles al comercio mexicano, de aquí para allá, dijo claramente, nosotros también les vamos a poner aranceles. Con firmeza se lo dijo, con firmeza, porque así como ellos nos pueden cobrar por exportar, nosotros también tenemos muchísimo, pero muchísimo que cobrarles por importar o traer para acá, exportar de allá para acá sus productos, muchísimo. Y en esa ocasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lo dijo clarísimo. Y Trump decidió negociar. No le quedó de otra. O sea, otro gobierno, los panistas o los priistas, se hubieran puesto de espaldas para ponerse para que Trump hiciera con ellos lo que se le diera la gana. Pero este gobierno no lo hizo. Así. Marcelo Ebrard siempre ha estado viendo todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ha hecho muy buenas negociaciones. Muchos decían que no saldría el Tratado de Libre Comercio, que sería otro tratado donde se beneficiaría mucho Estados Unidos más que México, y no fue así. De hecho, el presidente de México, el equipo del presidente, antes de tomar posesión, ya tenía un equipo en esas negociaciones. Y se logró que los empleados mexicanos tuvieran más derechos, tanto allá como acá. Que si una empresa extranjera venía a armar aquí sus carritos, por ejemplo, pues entonces que le pagaran el mismo sueldo que le pagan a ese técnico allá, porque eso no pasaba. Allá un técnico o alguien de la línea de producción ganaba una cantidad muy buena y aquí en México les daban migajas, aparte que no tenían casi derechos, ¿no? Con eso del outsourcing que metió el PAN, donde no hacen antigüedad y no tienen derechos, muchos derechos laborales. Entonces se logró eso. Con Donald Trump, un presidente que es muy duro, muy fuerte y que incluso está en una guerra comercial con el país más poderoso del mundo económicamente en ese aspecto comercial que es China. Pero con nosotros ha optado y ha decidido por negociar. ¿Por qué? Pues porque somos sus vecinos y porque hay muchos intereses entre los dos países. No nada más es que ellos se quieran aprovechar de nosotros. Nosotros también tenemos con qué. Y este presidente puso muy en alto el nombre de México y las relaciones de México con Estados Unidos. Con ese presidente tan duro. También Donald Trump, cuando esto de los migrantes y esta amenaza de los aranceles, quería que México fuera tercer país seguro. O sea, que México recibiera a todos los centroamericanos y se los quedara aquí hasta que Estados Unidos se le diera la gana procesar las solicitudes y ver si los pasaba a su país o no. Pero mientras, México les tenía que dar asilo aquí en México y tenerlos ahí en espera a que Estados Unidos hiciera su proceso. Eso significa ser un tercer país seguro. ¿Y qué dijo el presidente de México? Firmemente dijo no.
Y no, y no, y no. Y no fuimos tercer país seguro, creo que fue Guatemala. Pero nosotros, no. También en ese tiempo, el presidente de México obligó a Estados Unidos a invertir en Centroamérica, convenciéndolo de que era favorable para ambos países y que la migración se debía a la falta de oportunidades y de crecimiento de Centroamérica. Entonces, el presidente de Estados Unidos accedió y mandó unos milloncitos para allá. También México, y fue muy criticado que, es que México está gastando en los centroamericanos, mientras aquí nos morimos de hambre y lo criticaban, pero mucha gente no sabía que ese tratado o ese acuerdo para guardar un fondo que sirviera de inversión a los países de Centroamérica, lo creó el PRI y el PAN. Y ya teníamos años guardando dinero para esos países porque fue algo que crearon el PRI y el PAN. No fue Morena, no fue Andrés Manuel, fue algo que ya existía, pero mucha gente no lo sabía. Y entonces criticaban a Andrés Manuel porque decían que le iban a dar dinero a los centroamericanos. A ver, y eran los panistas y los priistas, los fachos neoliberales conservadores, los que criticaban algo que ellos habían puesto en la ley. Ellos. En los sexenios, en el sexenio anterior lo habían hecho. ¿No? El acuerdo Mérida se llama, algo así, no me acuerdo bien. Pero ya estaba. Entonces, este gobierno ha presentado formas muy firmes de llevar la política exterior. No ha permitido que se entrometan con nosotros. Incluso ahorita lo de Cienfuegos, que no se le avisó a México, México ya solicitó, ¿no?, que se aclare y que se informe a ver qué pasó, qué pachó, por qué no nos informaron. Aunque déjenme decirles que en cierta forma yo entiendo por qué nos informó. Acuérdense que el sistema político mexicano está atascado, pero atascado de chivatones, de priistas y panistas, que ahí siguen adentro de la Fiscalía General de la República, antes PGR, ahí siguen adentro. Y en la Suprema Corte, y en el Poder Judicial, y en muchas instituciones de México, sigue esa gente adentro. Entonces, el hecho de que Estados Unidos no avise, yo lo podría entender y lo podría aceptar por ese lado, Porque acuérdense que aquí en México lo que se estilaba es que Carlos Loret de Mola les diera una entrevista para negar categóricamente que eran responsables de X o Y hecho, ¿no? Como Duarte, como Lozoya, que estuvieron con Carlos Loret de Mola, negando absolutamente todo, y muchos otros priistas, negando todo. Y a los pocos días, después de esta entrevista, que es porque ya los estaban investigando, a los pocos días se largaban del país. Esa era la técnica. Después los apañan y vienen para acá de regreso, ¿no? Y ya nos damos cuenta que realmente eran culpables y que todos esos micrófonos que abrió Carlos Loret de Mola, Televisa, Milenio, TV Azteca y los periódicos, ya sabemos cuáles, todo eso que les dieron voz a esos políticos ratas, a la vuelta de la esquina, después de un tiempecito, pudimos corroborar que eran falsos sus testimonios. Su santidad, su pulcritud, su inocencia era una vil mentira impulsada por los medios tradicionales de comunicación y se pelaban. Entonces, probablemente por eso lo del general Cienfuegos fue como que a escondiditas, ¿no? Pero bueno, ya hemos visto a muchos que se han ido
Gracias a los medios de comunicación que los alertan, gente que está adentro y los alerta, y bueno, pues se pelan. Y después es bien difícil encontrarlos, como a Lozoya, que se le encontró en España, en una zona residencial de una categoría neta, elevadísima, ¿no? Donde las casas más baratas están alrededor de 100 millones de pesos, ¿no? Bueno, allá son en euros, pero ahí estaba Lozoya. Su mamá la agarraron en Alemania. O sea, se nos pelaban. Entonces a lo mejor por eso no avisan. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que este gobierno ha sido muy firme. Eli Cota dice un saludo desde La Paz, Baja California. José Flores, saludos desde la frontera de Coahuila. Dice Ángel Mejía, a México no le debe afectar quién gane. Al final, los países y las instituciones sí. Así es. Johnny Ramírez, es empezar de cero con Biden. Demócratas lucran con los inmigrantes. Pues sí, son así, ¿eh? Pero bueno, México tiene un proyecto de nación y está trabajando México en México, también en el exterior. Pero incluso por eso Andrés Manuel no ha viajado al exterior. Bueno, fue a Estados Unidos. Que por cierto, en Estados Unidos, Andrés Manuel, el primer presidente en la historia de este país, que en sus narices, ahí enfrente de toda la prensa, de todos los invitados y con el presidente Donald Trump al lado, gritó el Viva México en 3 ocasiones. ¿Y qué creen? Le respondieron. Porque lo que sí tenemos, le guste o no le guste a la gente, a los fachos, es que tenemos un presidente súper nacionalista, que ama, conoce y ha recorrido su país. Eso es lo que yo he visto y eso es lo que yo veo. Ha buscado poner el nombre de México en alto. Incluso ahorita está pidiendo y va a ver la manera de traerse todas esas cosas que se llevaron en la época prehispánica. Que el penacho de Moctezuma, que las estatuillas, que las piedras, que todo eso que está en otros lados en Europa y que son de México, pues México va a buscar traerlas, porque son de nosotros, por lo menos que nos las presten para exhibirlas. Y de ser posible, dijo el presidente, que se queden en donde pertenecen, en México. Esa es la diferencia con este presidente y los otros presidentes. Gustavo Castillo Flores, saludos, buenas noches. Eli Cota dice, para el caso de dos candidatos son iguales de los dos candidatos son iguales de nefastos, dice Delia, estoy de acuerdo, nuestro presidente es demasiado inteligente, ya no ha hecho falta que hable inglés para dialogar y llegar a acuerdos. Pues recuerden que también lo criticaban mucho que porque no hablaba inglés, y yo cuando veía a presidentes, a Vladimir Putin o el de China o de Japón o de otros lados, siempre con su traductor. Y siempre hablando en su idioma, pues para eso está el chicharito, ¿no? Y ellos contestan, y todos los que están sentados tienen su chicharito dependiendo del país que sean y les están traduciendo ahí. Para eso son. ¿Por qué si los presidentes de las potencias más grandes del mundo lo hacen, por qué Andrés Manuel no podía hablar en su idioma y que le tradujeran todo? ¿Tan tan? ¿Fácil? Ah, no, pero los panistas y los prianistas, ay, no, tenemos que hablar inglés porque somos casi americanos. Ches malinchistas. Cuando no conocen ni una sola de las lenguas que existen en México, o dialectos. Ni uno conocen, pero quieren el inglés, y criticando al presidente porque no hablaba inglés. Pues si Donald Trump tampoco habla español, y es el presidente de una gran potencia del mundo, y el de China tampoco. Ni el de Japón, ni el de Rusia. Cada quien habla en su idioma. Pero hasta por eso lo criticaban. Así son. Dice Polo Díaz, saludos desde California. Francisco Jesús Meneses, se requiere de mucha paciencia para entender este menudo, dice, que llaman corrupción y que se llama corrupción por décadas, dice. Dice Ricardo Núñez, los mexicanos que votamos en Estados Unidos votamos la mayoría por Trump, única y exclusivamente como voto de castigo a los demócratas por el amiguismo entre los del PRIAN, los panistas, ¿no? Fíjense que lo que sí a mí me alegraría mucho de que ganara Trump sería de eso,
que los panistas están con Biden, ¿no? Entonces sería una excelente y rica y deliciosa derrota para los panistas también, que están pensando que este presidente, como Donald Trump, sí está persiguiendo y sí está investigando a corruptos mexicanos, ¿no? Genaro García Luna, está Lozoyita acá, el coronel Cienfuegos, ¿no? El Chapo, o sea, y otros están investigando. Entonces yo creo que tienen la esperanza los panistas de que llegue otro presidente y entonces frene todo eso. Pero fíjense que el sistema judicial en Estados Unidos también está muy separado del sistema de la parte política. Entonces yo dudo mucho que les sirva ese tiro, pero bueno, ellos están apostando a eso. Martín Saucedo, ay, qué torpe, es como no saber que el inglés es idioma o lengua que se habla en todo el mundo. Pues el que se habla en todo el mundo no tiene que decir, quiere decir que todo el mundo lo tenga que hablar. Y no pasa nada. Para eso están los traductores y para eso hay gente que está en las negociaciones y que sabe hablar inglés. Ya. ¿Qué? Ahora resulta que es una obligación y que, ay, no, el que no hable inglés está... No, espérate. Primero conoce los dialectos que tienes aquí y después habla bien el español, porque tenemos un brevario, una verborrea media limitada en México, y ya después vemos qué onda, ¿no? Pero no tiene nada de malo. Absolutamente, al menos yo, no le veo absolutamente nada de malo. Dice por aquí Ángel Mejía, es el idioma de comunicación, pero no se habla en todo el mundo. Exactamente, pues sí, o sea, no pasa nada. Entonces, en conclusión, ¿qué va a pasar si gana Biden? ¿Qué va a pasar si gana Trump? No sabemos. México ve por sus intereses, por lo menos con este gobierno, no como los otros que sí nos vendían y no como los otros que sí teníamos que estar viendo quién estaba en Estados Unidos para ver quién nos iba a fregar. Así, literal, porque nos vendían al extranjero. Este presidente se enfoca en México y hace lo que tenga que hacer en el extranjero y en todo el mundo. Así de fácil. Y Estados Unidos va a ver por sus intereses. Y está bien. Es normal. Es lo lógico. Pero si Andrés Manuel pudo llegar a muchas negociaciones con Donald Trump, uno de los presidentes más duros del mundo, que tiene una guerra comercial con una potencia como China, que se enoja en cualquier momento con Rusia, y a pesar de eso, de esos tamaños que tiene Estados Unidos, ha optado por negociar con México, pues yo no dudo que se pueda llegar a una negociación. Gane quien gane, en el momento que sea necesario. No se me preocupen. Así es esto. Lo importante es que tenemos a un presidente que está viendo por el bien del país. Está tratando de limpiar el país. Está buscando sentar las bases para que se dé un cambio y una transformación en el país. Eso es lo que nos debe de importar primeramente. Lo demás va a seguir. Los tratados ahí están. El tratado de comercio ahí está ya. Y muchos otros tratados que ahí están ya. Llegue quien llegue. Las instituciones ahí están, llegue quien llegue. ¿Sale? Entonces, tranquilos. Dice Reinaldo Rodríguez, como dijo Venustiano Carranza, si no queremos que las decisiones las tomen los que nos proveen de las armas, hay que hacer las nuestras. Y aplica en todo, refiriéndome a los energéticos. Pues este presidente que tenemos nosotros ahorita está cuidando todo lo que sea de interés nacional y está buscando esa independencia energética que necesitamos por interés nacional, por seguridad nacional, porque si no, el día que se le dé su gana a Estados Unidos
o a China, o a Venezuela, o a quien sea, vendernos petróleo o vendernos algún combustible, pues ya nos fregamos. Por eso México debe de tener independencia energética y este gobierno se está enfocando en eso. También necesitamos tener independencia alimentaria. Por eso tanto apoyo que se está dando directamente al campo para fortalecer nuestra producción y tener independencia alimentaria, independencia energética, que son cosas muy, pero muy importantes y que los otros gobiernos del PRIAN nada más estaban vendiendo, nos estaban saqueando, nos estaban partiendo, querían destruir a Pemex para que no tuviéramos independencia energética y que dependiéramos del contentillo de los extranjeros. Durante décadas destruyeron el campo y ahora mejor China exporta nopales y Estados Unidos es el mayor exportador de maíz, cuando México es la madre tierra del maíz. Y destrozaron el campo mexicano durante décadas. Y ahora en Estados Unidos vienen los tomatotes, el maíz, ¿no? Los chiles, y hasta aguacates, aunque la técnica del aguacate pues sí sabe mejor el mexicano que el de allá. Las frutas y todo, Estados Unidos ya se llevó todo eso y aquí abandonaron todo. Y ahorita vas a un súper en México y compras pura comida extranjera. O sea, el pollo ya no se hace aquí, ya no se crían los pollos, ¿no? Ya compras de Pilgrims, ¿no? O sea, ya ni el pollo, o bachoco, ¿no? Y así nos han destruido. Ay, Gonzalo Oliva dice, así como lo mencionaste, así como Estados Unidos ve por su país, es lo mismo que está haciendo el presidente Obrador, cada quien respetando sus leyes, así debe ser. Eligio, dice, ya salieron muy valentones los prianistas, de cuello blanco salió Peña rebuznando. Francisco Javier Meneses, lo importante es darse cuenta de lo que está haciendo el presidente y apoyar, exactamente. Apoyemos al nuestro, despreocupémonos de quién gana allá. Se va a llegar a algo bueno. Lo que necesitamos es levantar nuestro país y apoyemos a nuestro país y compremos y consumamos productos de las tienditas, de nuestros mercados populares. Apoyemos nuestra economía antes que ir a Sam's o ir a Costco o ir a Walmart. Apoyemos a nuestra gente, apoyemos nuestro mercado y todo va a ir fluyendo de mejor manera. ¿Sale? Cuídense mucho, no pasa nada, tranquilos, todavía no sabemos, quizá mañana sepamos quién ganó, pero independientemente de quién gane, México es un país fuerte ante el mundo y por lo menos ahora sí tenemos un presidente que lo va a hacer y lo está haciendo valer. Así de fácil y sencillo, duela a quien le duela, pese a quien le pese. Tan con la pena. Cuídense mucho, mi nombre es Paul Pellón del colectivo Desde la Izquierda, lo que los medios no dicen. Nos vemos luego. Bye bye.